Bueno, antes de iniciar el programa te voy a dar un consejo de Haggis importantísimo. Vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage Haggis Paraguay y desde ahí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos con los cuales podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabes qué es la mastitis? ¿Qué es la mollera? ¿O qué es el reflejo prensil? Prepárate, porque muy pronto se viene el gran congreso para padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá y papá con la línea de pañales Haggis primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva vida, en esta nueva etapa, de tu vida. Haggis te da la bienvenida a una vida realmente caótica y hermosa. Bueno, y ahora sí, iniciamos directamente el programa y para dar puntapié inicial al 2013, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es una persona que ya nos acompañó en varias oportunidades, una amiga de la casa y una amiga personal, y es la licenciada Diana Lesme. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes también a toda la audiencia. Realmente es un placer estar acá, trabajar contigo y con la audiencia estos temas tan importantes para los padres y las madres. Bueno, estrenando programa, Diana. Venís en el día del estreno del nuevo ciclo 2013. Qué bueno. Y el tema que vamos a hablar hoy, Diana, que es el tema del proceso evolutivo y la disciplina dentro del proceso evolutivo en las diferentes etapas, es un tema que siempre preocupa mucho a los papás y a las mamás porque queremos imponer disciplina en casa, queremos que se siga determinada normativa, determinada estructura. Venimos de un modelo autoritario en el cual nosotros hemos sido también criados, eso nos influye de alguna forma, y queremos ir también en contra del modelo. Entonces muchas veces los papás y las mamás nos encontramos con que no sabemos si imponer, no sabemos si dejar, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, no sabemos si son muy chicos, si ya son grandes, ¿verdad? Y bueno, queremos dar en el programa de hoy un poco algunos lineamientos generales para que la gente primero conozca en qué etapa evolutiva está su hijo, qué es capaz de comprender en esa etapa y después cómo aplicar la disciplina en la etapa en la cual se encuentra. Así que me gustaría comenzar ya escuchándote lo más y explicándonos un poquito de este tema que vamos a hablar hoy. Bueno, celebro que estemos comenzando el ciclo con un tema tan importante como es el tema de los límites y la educación, la crianza. Porque realmente, así como decís, uno de los temas que mayor conflicto produce en las casas, en las familias y sobre todo en la pareja parental es el tema de cómo poner límites. Por todo lo que ya también vos mencionabas muy bien, por la tradición sociocultural que muchas veces nos impone modelos de limitar y de criar a los chicos, a veces uno se encuentra un poco perdido respecto de cuáles son las mejores formas. Y en ese sentido, yo siempre digo que los psicólogos nos tienen que usar, los padres, las madres, nos tienen que usar más, porque tenemos algunos criterios respecto de cómo se podría organizar. Y porque hemos estudiado eso, y ¿verdad? porque nos hemos especializado en eso, ¿verdad? Eso. Claro, sabemos cómo no es igual imponer un cierto límite a un niño de edad preescolar, por ejemplo, o en los primeros 5 años de vida, a imponerle algún tipo de criterio disciplinario a un niño que está hacia los 10, 11 años o a un adolescente. Entonces, poder plantearlos desde el punto de vista de la psicología evolutiva y de los pasos que un niño va dando para crecer y para desarrollarse, me parece un criterio importante para los padres. Es decir, los niños vienen, si empezamos desde el inicio, digamos, desde el vamos. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento, porque una vez me preguntó una mamá en un taller para padres, ¿y desde cuándo, licenciada, hay que empezar a poner límites? Entonces le dije, yo le devuelvo la pregunta al auditorio, ¿qué piensan ustedes? Y bueno, decía uno cuando tiene 5 años, otro decía a los 11, otro decía a los 3, otro decía cuando cumple 1 año. Y la verdad, Javier, que nosotros sabemos que desde la psicología lo recomendable es desde el día 1, desde que el otro se individualiza como un otro. Es decir, desde que el bebé nace, ya empieza a demandar, a pedir de forma totalmente general, absoluta y tiene que ser todo al tiempo que el bebé quiere. Entonces, desde ese mismo momento en que el otro se individualiza como un individuo distinto a ese que estuvo en la matriz uterina, es cuando uno empieza a poner límites.
¿Y cómo? Dice alguna gente, pero no es posible, un bebecito no entiende nada todavía. No, pero sí no entiende. A lo mejor sí vamos a hablarle en términos que el bebé todavía no puede procesar. Claro, el desarrollo del lenguaje, precisamente en términos evolutivos, va a venir de a poquito y mucho más adelante. Pero ¿cómo limitamos entonces a un bebé, a un recién nacido? Limitamos desde el momento en que le imponemos ciertas rutinas, ¿sí? En la alimentación, en la limpieza, en el sueño. ¿Por qué los pediatras tanto recomiendan? Tiene que hacerse una rutina de acuerdo a ciertos horarios en los cuales él o ella, el bebé o la bebé, va a descansar, va a alimentarse, se le va a limpiar, se le baña, trata de bañar, por ejemplo, más o menos a una misma hora. Esas ya son limitaciones que el principio de realidad, por decirlo de alguna manera, está tratando ya de instalarse y decirle, la realidad, nene, lindo, es así, hay una hora para hacer las cosas. Ese ya es un criterio de límite. Por ejemplo, cuando queremos que el bebé duerma toda la noche, por ejemplo, claro, sin alimentarse a mitad de la noche, ya tiene cierta edad, entonces ese ya es un límite. Ese ya es un límite. Y que va a estar acorde, por eso que es importante entender también qué pasa con el bebé en ese momento, tanto en todos los sentidos, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo. ¿Qué tipo de desarrollo motriz tiene? ¿Qué ya puede y qué no puede? El famoso llanto del bebé, que a veces aparece de forma indiscriminada, y sobre todo esto que mencionaban en el comercial de Huggies, los primeros 100 días suelen ser realmente caóticos, porque todavía no hay un conocimiento del bebé y de sus ritmos. El ritmo lo va a ir estableciendo de acuerdo a cómo la mamá y el papá, ¿por qué no?, o el cuidador primario, vaya imponiendo ciertas pautas, ¿verdad? Buenísimo. Diana, te voy a cortar. Vamos a ir a un BTR grabado que tenemos. Vamos a escuchar un poco lo que nos dice. Características del desarrollo psicoevolutivo del niño de 6 a 12 años. Los niños del primer ciclo se manifiestan activos, imaginarios y entusiastas. Aprenden a partir de la realidad cercana y sienten una gran curiosidad por el mundo que van descubriendo. Bueno, interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo, ¿verdad? Porque esta etapa de los 0 a 6 años es una de las etapas probablemente de mayor importancia en el establecimiento de la educación parental y de los límites. ¿Vos pensás que es una etapa en la cual marca la vida de una persona? Absolutamente, absolutamente, no tengo ninguna duda, porque cuando nosotros venimos al mundo, los seres humanos venimos básicamente como un pedacito de carne que tiene que ser humanizado y socializado. O sea, venimos sin ningún tipo de registro, más que el registro inconsciente de nuestros padres que nos los va pasando, pero no tenemos todavía posibilidades de registrar un montón de cosas. Entonces, ese bebecito que se manifiesta llorando y a través de sus necesidades fisiológicas, necesita muchísimo de la palabra del adulto, de la mirada del adulto, que le pueda ayudar a organizar su mundo, ¿verdad? Si la percepción de mundo externo que tenga el bebé va a depender en gran medida de quién es el adulto y cómo ese adulto va acompañando el crecimiento, ¿verdad? Y ahí están los límites y están todo un montón de otras cosas como el cariño que se le pueda dar, como la contención física. Si en los primeros años de vida es sumamente importante, por ejemplo, la contención física, las caricias, los mimos, estar ahí con el chico, acompañarlo. Diana, llega una etapa del desarrollo evolutivo del niño, pasando los 2 años, en el cual él se da como cuenta de que es una personita que es capaz de manipular ciertas cosas. Y entonces aparecen algunos comportamientos problemáticos o de conducta, que podríamos decir, ¿verdad? En torno a los 3 años, 3 años y medio, 4 años, y suelen decir los padres, mi hijo antes no era así, él me obedecía en todo, él hacía todo lo que yo le decía. Claro. ¿Por qué aparece este problema a esta edad? Sí, la clásica edad del no y la edad de los berrinches, ¿verdad? Si entre los 2 y los 3 años se establece precisamente ese momento en que el niño va ganando mayor autonomía, ¿sí? Ya es un niño que anda, ya puede caminar, ya puede incluso a veces correr, entre los 2 y 3 años ya va especializándose en eso. Entonces, elige lo que quiere comer. Elige lo que quiere comer si se le deja.
sí se le deja. Ahí ya entra el tema de los límites, ¿verdad? Que es una de las cuestiones cotidianas con las cuales los padres pueden ir delimitando ciertas cosas. En esta casa se come tal y cual cosa. Es bastante complicado cuando los niños de 2 y 3 años eligen lo que van a comer. ¿Por qué? Porque no es una decisión que el niño está preparado para tomar, para saber qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Más adelante eso es discutible, pero a esa edad todavía no. O sea que esa es una de las formas de ponerle límite. La clásica edad del no es cuando el niño empieza a darse cuenta de que él no es una parte de la madre, no es un pedacito de la mamá como el bebecito, todavía tiene una concepción, una idea de que él es parte de la madre y todavía, además no tiene muchísimas habilidades ganadas todavía, ¿verdad? Entonces, es más difícil. Pero cuando empieza a decir sus primeras palabras, empieza la marcha autónoma, a veces ya es capaz de correr, de moverse, de trasladarse de un lugar, de un espacio a otro. Entonces también empieza como a tratar de imponer su propio criterio, ¿verdad? Comamos sopa, dice la mamá, y el chico dice sopa no, dame, no sé, otra cosa, ¿verdad? No sería raro que dijera dame una hamburguesa, dame un pan, dame alguna otra cosa que le guste más. Por eso es que se da la clásica edad del no y en realidad es paradójicamente, ¿verdad? Es un signo positivo que el chico pase por esa etapa y manipule. O sea que es una etapa por la cual hay que pasar. Hay que pasar. Pero que hay que saber decir que no, ¿verdad? Hay que saber instalar la represión. El niño tiene que instalar la represión a través de todo un proceso complejo, porque el desarrollo del aparato psíquico es muy complejo. Y es lo que se da con mayores insumos en estos momentos de la vida, por eso que es una de las etapas más importantes de la vida. Entonces se instala, o a veces no, se instala la represión. Entonces el niño va pasando de lo que este psicólogo norteamericano llamaba la moral heterónoma, es decir, dependiendo de otro, Lawrence Kohlberg, decía que bueno, la primera etapa del desarrollo de la moral, de lo que está bien y lo que está mal, para que el chico pueda distinguir, en principio la moral es heterónoma, o sea, depende del criterio de un otro. No me baño en la calle porque mi mamá dice que no lo puedo hacer, por ejemplo, ¿verdad? Pero a medida que va ganando esa autonomía personal y esa independencia, el chico empieza a ganar un poco también de moral autónoma. Eso va a venir mucho más adelante, hacia los 6 años más o menos. Entre tanto, todo eso no quiero, no, son intentos de ir ganando ese camino hacia sus propios criterios y su independencia. O sea que el chico lo tiene que hacer. ¿Y lo tiene que hacer para qué? Lo tiene que hacer para que el adulto le pare donde considere conveniente pararle. Y esa es una necesidad. Y esa es una necesidad porque si no se frustra, ese es un niño que después no va a tener capacidad de adaptarse a una realidad. Me sacaste la pregunta que te iba a hacer. Ajá. Pero no importa, me parece espectacular porque tenemos que ir a un corte y después del corte te voy a hacer nuevamente la pregunta para que repitas, Diana, ¿sí? Bueno, antes del corte les quiero recordar, como siempre, que A125 tomando un comprimido al día previene el riesgo de sufrir infarto. A125 es un producto de la Química Farmacéutica Sociedad. Antes de seguir y hacerle la siguiente pregunta a Diana, les recuerdo que Sevimin aumenta el rendimiento general y la defensa del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimin, la vitamina C concentrada. Bueno, Diana, te decía que muchas veces los papás nos preguntan ¿por qué yo tengo que hacer que mi hijo se frustre? ¿Por qué tengo que hacer que él sufra algo que yo tal vez sufrí? ¿En qué le beneficia eso? Exacto. Yo escucho cosas así también en consultorio y en los talleres de padres todo el tiempo. Incluso me decía una mamá una vez, pero no le estaré traumando a mi hijo si yo le digo que no, o si le corrijo, si le pongo límites. Y le dije, mire, la posibilidad de que le traume por ponerle un límite o por hacer cumplir una regla, una regla de convivencia que ustedes respetan en la casa, en la familia, lo más posible es que le esté beneficiando a su hijo, no que le traume. Yo le diría, ¿no? Que casi le diría, hay más posibilidad de que le traume si usted no le pone los límites que si le pone, ¿verdad? Así mismo, es exactamente así. Bueno, antes de que sigas con la siguiente pregunta, vamos a ir a otro material grabado, porque la pregunta viene en relación al material.
desarrollo social. A esta edad, se interesan mucho por la opinión de los integrantes de la familia y establecen con ellos vínculos de estrecha dependencia. Los mayores representan para ellos modelo de conducta. Bueno, decíamos que la influencia social es importante en esta, ¿verdad, Diana? ¿Y por qué es importante la influencia social? Porque es el momento en que el chico, en un desarrollo evolutivo normal, ¿sí? Es el momento en que el chico se desprende un poco del seno familiar y su interés está centrado fundamentalmente en sus pares, ¿sí? Empieza una socialización, es el momento de mayor tranquilidad pulsional y de energía psíquica, quiere decir esto, ¿verdad? El chico está como más tranquilo porque uno tiene ya la mayoría de las habilidades, tanto en el área del lenguaje, en el área motriz, en casi todas las áreas el chico ya viene con un bagaje que le permite salir de la comodidad y de la tranquilidad de su casa para enfrentarse a un medio distinto, que es la realidad está representada por un medio distinto, que es el medio escolar. Por ejemplo, Claro. la etapa en que la escuela adquiere un lugar importantísimo, asimismo en la relación con otros niños de su edad, niños y niñas de su edad. Y sí, ¿desde dónde se relacionan los chicos? Se relacionan a partir, obviamente, de los patrones y las dinámicas familiares, ¿verdad? Sí, mucha influencia tiene la dinámica familiar a la hora en que el chico elija cómo expandir sus fronteras sociales, ¿verdad? Claro. Y pensá un poquito, Diana, un chico de 6, 7 años, está iniciando el primer grado, el segundo grado en el colegio, y a esta edad muchas veces también aparecen problemas de conducta. Típico, te voy a decir, nos llama la profe, el chico no atiende, no trabaja, o tiene dificultades de relacionamiento, o agrede, o es impulsivo. Entonces, decíamos que 2 años y medio y 3 años era una edad en la cual podían aparecer patrones de problemas de conducta, justamente porque el chico estaba empezando a descubrir una serie de cosas. Exacto. ¿Qué pasa a esta edad de 6, 7, 8 años que también suelen aparecer algunos problemas de conducta? ¿Y qué pueden hacer los padres? Si los problemas de conducta tienen que ver con un desarrollo, te repito, evolutivo normal, dentro de ciertos límites de normalidad, y no hay, es un momento muy sensible también para los chicos en lo social, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a normal, cuando más o menos las condiciones externas, familiares, escuela, etcétera, están dentro de una cierta estabilidad. Cuando hay movimientos importantes, cambios traumáticos o cuestiones del exterior que influyen sobre ese desarrollo, las conductas conflictivas, perdón, las conductas conflictivas podrían tener que ver con eso. Pero si no es así, y estamos hablando de un niño que viene de una familia estable, no estamos diciendo necesariamente una familia configurada como sea, pero estable, donde hay vínculos de amor, de cariño, de protección, de cuidado. Está en un ambiente escolar que también favorece la estabilidad, el cuidado, la protección del niño, el disfrute de sus derechos. Entonces, en esos casos a veces tiene que ver con la necesidad del chico justamente de ver hasta dónde puede llegar, de encontrar sus límites en lo social y sobre todo también en esto que se da en llamar el impulso epistemofílico, y las ganas de saber más, o sea, tiene mucho interés en conocer. Es la época, un niño de primer grado, segundo grado, preescolar, incluso terminando preescolar, es un niño que está ávido de conocer y de saber. Es decir, que bien motivado, por eso es que el primer ciclo, el llamado primer ciclo de la primaria, de la educación básica, es un momento donde los chicos están con muchísima disposición a aprender y les encanta investigar y saber cosas nuevas. Y los padres ahí te preguntan, bueno, ¿y cuál es el castigo que tengo que dar? Porque los típicos, ¿verdad? Que vos también sabes perfectamente, el dejarle sin tele, sin computadora, Claro. sin juegos de video, sin plays y todas esas cosas. ¿Estos son adecuados, estos castigos? Sí, de acuerdo. Mira, los castigos, yo preferiría hablar de consecuencias. Esa es una Sí, primera me encanta. distinción, ¿verdad? Sí. Que castigo tiene una connotación muy negativa. Entonces yo creo que esta es una de las etapas en las que con mayor fuerza los padres necesitan hacerles entender a sus hijos y entender ellos mismos, porque también pasa mucho por cómo el papá o la mamá entiende su función educativa, ¿verdad? Y una de las funciones es justamente poner límites y mostrarles cómo es la vida. Bueno, en esta casa se hacen las cosas de esta manera. En esta escuela el reglamento es este, diría la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia adecuada? Hay que tener en cuenta que el chico acá ya tiene capacidad de expresarse a nivel discursivo, ¿sí? Entonces es un chico con el cual se puede conversar muy bien
en términos lógicamente que el chico va a entender, respecto a cuáles son las consecuencias de aquellos actos que no son permitidos en el ámbito escolar o familiar o como sea. Esa es una de las posibilidades y realmente cumplir, la verdad, consecuencias de castigo físico, sabemos todos, ya nunca fue de hecho recomendado por la psicología, ¿verdad? Son formas en que no ayudan al chico a entenderla como consecuencia de su acto. Entonces sí, según la rutina familiar, los valores y la convivencia como esté establecida, funcionan muy bien los llamados castigos morales, ¿verdad? No vas a usar tal cosa, la computadora, o no vas a ver tu programa, o no podés ir a la casa de tu amiguito. Eso es aplicable también, Diana, cuando hay, por ejemplo, tal vez problemas de conducta en el colegio, aplicarlo también en casa como sanción, como consecuencia mejor. Y primero habría que asegurarse de qué tipo de problemas está habiendo, ¿verdad? A ver si realmente, porque muchas veces aparecen dificultades que tienen otras fuentes, otros orígenes, entonces habría que asegurarse de qué se trata. Si fuera un problema del famoso que decías vos también, el chico no quiere copiar o no quiere seguir las consignas del profesor porque no se le da la gana nomás. Entonces eso sí merece una consecuencia que tiene que ser instalada primero a partir de la escuela, que es donde aparece el comportamiento conflictivo con la norma, ¿sí? Y cada escuela tiene su filosofía educativa y sus formas de hacer las cosas, su reglamento, pero también tiene que ser registrado por la familia, es decir, también tiene que haber una consecuencia en casa, porque al menos si estamos hablando de una familia estándar, una familia tradicional, donde la educación juega un papel muy importante. Si los chicos tienen que entender de que estudiar, ir a la escuela es importante, y lo van a hacer con mayor facilidad, si para los padres esto realmente es importante. Entonces el chico no copia porque no se le da la gana, y tiene una consecuencia en la escuela, pero también debería tener una consecuencia en la casa, ¿verdad? Hay que tener nomás en cuenta el tema del tiempo, ¿verdad? En esta edad especialmente, porque la concepción de tiempo que tienen sobre todo hacia los 6, 7 años, todavía está muy cerca de la primera etapa de la cual estábamos hablando, y los tiempos preferentemente tienen que ser cortos, porque si yo le castigo a mi hijo por un mes, a los 6 años... No sé si voy a cumplir por un mes, primero, ¿verdad? no sé si voy a cumplir, y allí ya pierde todo su valor la consecuencia. Y segundo, un mes en la vida de un niño de 6 años es muchísimo tiempo. Entonces los periodos tienen que ser cortos. Esto de no te voy a dejar ver tele por un mes es mucho. Entonces tiene que ser también inmediatamente al acto o a la cosa que rompió la regla, ¿verdad? No, a veces los padres aplican consecuencias después de una semana, porque ahí recién llegó el papá, por ejemplo, o la mamá, o ahí recién llegaron a ponerse de acuerdo respecto a qué tipo de medida. Eso prácticamente ya no tiene valor, ¿verdad? En un niño de esta edad. Sí, en un niño mayorcito, pero un niño de esta edad la consecuencia tiene que ser inmediata. Hoy vino un aviso del colegio donde me dicen que no estás respondiendo porque no se te da la gana y no porque no tenés otro problema. Entonces preferentemente hoy tiene que ser aplicada la medida. Por esto que has decidido hacer, poniéndolo al sujeto en un lugar de responsabilidad, Javier. El niño, aunque tenga 6, 7 años, 5, tiene que aprender que es responsable de lo que elige hacer. Porque lo elige, por eso digo, sacando que hubiera otras circunstancias especiales, traumáticas o de contexto, el niño elige no seguir una consigna. Entonces tiene que tener una consecuencia porque es su responsabilidad hacerlo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que yo ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero quiero que lo digas frente a las cámaras, ¿verdad? A ver. Porque aparte comparto contigo la respuesta que vas a dar. Muchos papás y mamás me dicen, sobre todo hablando de chicos entre 7, 8, 9, 10, 11 años, dice, yo no aguanto más, doctor, y le pego una capeteo, le pego uno, agarro el cinto y le zarandeo hasta que se tranquiliza. Quiero saber tu opinión respecto al pegar como consecuencia y lo que eso genera. Lo decíamos antes, tocarle el cuerpo a alguien con una zapatilla, con un cinto, con la palma de la mano o con cualquier otro recurso es un mecanismo agresivo, ¿verdad? Y que genera en el chico, instala la idea de que está bien ser agresivo con otro cuando las cosas no funcionan. Lo primero que hay que hacer no es pegarle al chico esa es como una actuación, un impulso, que es lo que generalmente los padres te dicen, ya no aguanté más y entonces le di un cintarazo, ¿verdad? O a veces más de un cintarazo. Ya, la primera cuestión allí a esclarecer es de que está instalando un mecanismo
como bueno, como posible, porque todo lo que hacemos como papá y como mamá tenemos que saber que está influyendo en que el chico está entendiendo de que eso está bien hacerlo, porque lo hace mamá o lo hace papá. Esa es la primera cuestión. Está copiando un modelo de alguna forma. Está transmitiendo un modelo de funcionamiento, de dinámica familiar que es inadecuado porque es violento, porque vulnera el cuerpo del otro, porque vulnera el derecho del otro, porque vulnera la integridad del otro. Entonces, tenemos que ir a una pausa, Diana, te voy a cortar. Antes de la pausa quiero pedir el consejo de Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. Recuerdo que el tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, la falta de concentración, la apatía sexual y el estrés. El tónico INTI es energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Bueno, Diana, y vamos a avanzar un poquito en las edades. Estamos ya en el cuarto bloque y quiero que hablemos un poquito a partir de los chicos a partir de 12 años. ¿Cuál es un poco la característica de un chico de 12 años en adelante? Es una hermosa edad, todas las edades son lindas, digo yo, pero el periodo que va hacia los 12 años, 11, 12 años, de la pubertad, adolescencia, es un periodo que se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo ya más de un pensamiento abstracto más instalado. Eso quiere decir que el chico va ganando autonomía también a nivel de pensamiento. Eso quiere decir que con el chico se puede hacer un montón de cosas en relación a los límites, en relación a otras cuestiones también, porque el chico ya puede pensar, criticar, analizar, reflexionar sobre temas que se tocan en la casa o en la escuela. Entonces eso da cierta ventaja, porque ya por un lado, pero por otro lado, también brinda mayores desafíos a la tarea de educar, ¿verdad? Porque el chico de 11, 12, 13, 14 años es un chico que cuestiona. Siempre tiene su manera de cuestionar. El chico de 2 años que te dice no, 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 te está cuestionando también, ¿verdad? Pero el chico ya adolescente, la chica, te cuestiona desde el mismo código que manejamos los adultos, que es el código discursivo. Entonces, decime por qué no me puedo ir a jugar fútbol a las 3 de la tarde. ¿Por qué no puedo venir después de las 2? Exacto. Si todos mis compañeros lo hacen, ¿cómo es que vos sos el único papá o la única mamá? Entonces te desafía ya en otro nivel en el cual ya no basta la imposición de un no o la imposición de un sí, en algunos casos, para que el chico pueda acomodarse a ese criterio establecido. Son muy pocos los casos, y si así fuera, yo siempre le digo a los padres que el día que su hijo adolescente no le cuestione, entonces pregúntese qué es lo que está pasando, porque probablemente está pasando algo. El adolescente tiene que cuestionar, y tiene que cuestionar básicamente todo, porque también así está intentando entender el mundo de los adultos, está intentando insertarse en una socialización mucho más compleja de la que él o ella venía manejando. Por eso es que cuestiona todo. No, me encanta porque me da pie para que yo ahora pida el siguiente BTR grabado que tenemos, para ver qué podemos hacer la familia y los padres por nuestros hijos adolescentes. Características del adolescente de 12 a 16 años. La relación con los padres se vuelve conflictiva. Luchan por la independencia, oponiéndose a la imagen paternal. Toman conciencia de su propia identidad y comienza el proceso de independencia con su propia familia. El proceso de independencia que decía es justamente lo que marca tal vez los conflictos que empiezan a existir, ¿verdad? Así mismo, marca conflictos. No hay forma. Una vez preguntaba a un papá, entonces no hay forma de que uno no se pelee con su hijo adolescente. Digamos usted,
No, no hay forma. Decía, de alguna otra forma siempre hay algo. Por más, eso no quiere decir, y esto es importante situarlo muy bien, no quiere decir que la relación sea mala. Quiere decir que el chico está haciendo su tarea de crecimiento y quiere decir que uno como papá o como mamá está haciendo su tarea de educador y de facilitador de este sujeto o de esta sujeta al mundo de los adultos. Eso es lo que quiere Diana, decir. ¿y cómo es la parte de consecuencias a esta edad adolescente? Con mayor razón, está totalmente no recomendado el uso de la fuerza física. En ninguna etapa en realidad se recomienda, pero en la adolescencia, donde la corporeidad pasa por una serie de cambios, es aún más sensible el tema del castigo físico. Sí se recomienda apelar a estos recursos que sabemos que existen, decimos, bueno, el tipo de pensamiento que tiene el chico, tratar de hacerlo razonar sobre las consecuencias de posibles actos. Mira, no te podés venir a las 2 de la mañana porque tenés 14 años. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hay ciertas decisiones que vos no podés tomar todavía, como esta, ¿verdad? Y hay veces que no se encuentran los argumentos. ¿Sí? ¿Por qué un chico no puede salir hasta las 2 de la mañana? Y bueno, uno le puede... Dependerá mucho de cada familia, de cada situación, de cada vivencia, de la confianza. De la confianza, del medio social en el cual se maneje, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que influye mucho también, ¿verdad? Lo que hacen los compañeros, lo que hacen los pares. Por eso que es una etapa muy importante también para conocer a los amigos de los hijos y a los padres y madres de los amigos de los hijos. Porque eso facilita, ¿verdad? Cuando los chicos dicen, sos la única mamá que no me permite hacer tal cosa. Y resulta que hablar con la mamá de la otra y tampoco se lo permite, ¿verdad? Entonces, eso ayuda como una contingencia de ayuda común entre el grupo de padres, te diré, sobre todo en eventos escolares, por ejemplo, se ve mucho esto, ¿verdad? Hagamos la fiesta con alcohol, que es una lucha casi constante, ¿verdad? En las escuelas secundarias, los últimos años, los chicos quieren hacer fiestas con alcohol. Y no tienen edad legal ni de recomendada a nivel de salud tampoco para tomar alcohol. Lamentablemente, en estas cuestiones hay que decir, ¿verdad? También hay padres que están de acuerdo con que los chicos tomen antes de la edad legal y la edad recomendada por la salud, por las autoridades sanitarias para tomar. Pero esa es una de las clásicas discusiones, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no se pueden discutir. Lo que tiene que ver con valores y con principios básicos y con el cuidado de la protección y la salud, eso no se puede discutir. Es decir, no le voy a dar a un chico de 13, 14 años, sea mi hijo o sea el hijo del otro. Tampoco le daría que tome una cerveza, un trago, porque no corresponde y porque no es adecuado para su salud. Y ahí está otra de las funciones de los padres, ¿verdad? Cuidado, protección y acompañamiento, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, me da pie para ir a otra de nuestras imágenes grabadas, a otro BTR que tenemos, donde vamos a ver un poquitito cómo están nuestros adolescentes ahora en la sociedad actual. ¿Cómo están los adolescentes en la sociedad actual? Sufren una situación de abandono por la ocupación que sus padres, encargados y tutores realizan fuera del hogar. No tienen con quién hablar de sus problemas, crisis de silencio y soledad. Bueno, es así más o menos como dice, todos los adolescentes están en una crisis de silencio, de soledad, que no tienen de quién hablar con sus problemas, o hay casos y casos, Diana. Creo que hay casos y casos, Javier, pero si hay una marca de la época, de esta posmodernidad o esta hipermodernidad, dicen algunos autores también, creo que es precisamente la soledad. La soledad en tanto el acompañamiento adulto, parece que llegado a este momento los padres y las madres por algún motivo se borran un poco de la vida de los chicos y sí, lamentablemente hay una gran cantidad de chicos que está creciendo solo y es un momento en el que sí puede hacer un montón de cosas, que sí tiene un montón de habilidades ganadas, sí tiene un montón de criterios también que los puede usar, pero también es un momento en el cual le cuesta pedir ayuda, precisamente por eso. Por eso que es importante para los papás y las mamás estar allí disponible, ¿verdad? Porque son momentos difíciles, a veces tienen que tomar decisiones respecto a esto que hablábamos hace un ratito, por ejemplo, tomar o no tomar, usar o no usar alcohol, usar u otras sustancias tóxicas, salir, horarios, permiso, amistades, sexualidad, ¿verdad? Amistades, novios, novias, andantes, como dicen los chicos ahora, ¿verdad? Esa es la palabra de ahora. La palabra de ahora es andante. Andante no es el novio ni la novia, es el que anda con uno,
Entonces me gusta ese. Es una especie de amigovio, ¿verdad? Pero más actualizado. Pero más actualizado. Entonces sí hay crisis porque el adolescente está tratando de decir un montón de cosas y allí necesita sin duda alguna la compañía de un adulto, al menos un adulto. Si fueran los dos, mamá y papá, o algún otro referente familiar, a veces no hay mamá y papá por los motivos que fuera, a veces está una abuela, una tía, un hermano mayor incluso. Es sumamente importante acompañarlos porque sí hay un tema con la soledad. Bueno, me gustó lo de andante, ¿eh? Con lo de andante, ahora quiero ir al último BTR que tenemos, que justamente nos dice qué podemos hacer los padres. Ese es tal vez el que más me gusta de todo. Así que vamos a ver ese BTR. ¿Qué puede hacer la familia por sus niños y adolescentes? Mejorar la calidad de la relación, responder a las demandas afectivas, propiciar el diálogo, saber poner límites a tiempo. Bueno, ¿y qué hace la familia, Diana, cuando el chico no responde a esta propuesta? A todas estas sugerencias que estamos diciendo. Y hay un punto límite en el cual ya la familia hizo todo lo que creía que podía hacer. Ayuda mucho, por un lado, que la familia se haga cargo de seguir las recomendaciones que ella misma, ¿sí?, los miembros de la familia se han hecho, o que a veces le viene de otros pares, de otros padres, otras madres o de la familia extensa. Y cuando la familia ha llegado a un punto límite en que nada parece funcionar, creo que es pertinente buscar la ayuda de un terapeuta familiar, un terapeuta, un psicólogo, psicóloga que les pudiera orientar un poco. A veces uno cuando está muy metido en la situación no logra ver todos los elementos que la componen. Entonces ese es el momento en el cual pedir ayuda es realmente un beneficio y un desafío, ¿no?, una oportunidad también para tratar de buscar vías alternativas de solución a esto que de otra manera no se ha podido solucionar. Bueno, Diana, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia en el programa. El tiempo, como siempre, nos corre detrás, ¿verdad? Y tenemos que avanzar antes de que nos echen acá del set. Pero realmente, como siempre, ha sido muy ejemplificador tu intervención. Te agradezco mucho por haber venido. Y a ustedes les quiero recordar que Coop, el sabor de la familia, nos ofrece sus productos de la leche descremada Vida, el yogur dietético Vida, el queso magro Cuartirolo Vida y el queso descremado y fundido Vida. Los lácteos Coop, con los lácteos Coop cuido mi salud y por supuesto cuido también mi silueta. Bueno, les quiero recordar que SPS es el Servicio de Protección a la Salud. Es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar con planes a tu medida con más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y los mejores centros diagnósticos del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Y antes de hacer la conclusión, les quiero recordar un tip que nos va a otorgar el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Sabías que el acoso escolar o bullying es el fenómeno del ámbito escolar que afecta a niños, niñas y adolescentes? Es una conducta dañina u ofensiva, verbal o de acción, que se realiza sistemáticamente a un estudiante por parte de sus pares. Bueno, y en una rapidísima conclusión por el tiempo que nos queda, yo les quiero recordar un dato muy llamativo. Los problemas de conducta hoy por hoy, y ya llevan varios años en su haber, son el primer motivo de consulta del psicólogo y del psiquiatra en Paraguay. Es decir, que la falta de límites que hemos venido hablando y que hemos estado dialogando con Diana Lesme hace un momento, se trasladan después en problemas de conducta que finalmente tienen que recurrir al psicólogo o al psiquiatra para buscar una solución. Así que yo quiero recordar a los papás y a las mamás que se pongan a trabajar desde los primeros meses de vida de su hijo para solucionar este tema. Finalmente les quiero recordar algo importantísimo. Va a haber una jornada
en Casa Boller, mañana 4 de mayo, que organiza justamente Diana Lesme, que se denomina crianza compartida. Es cuando ambos padres están separados, pero desean criar a sus hijos de manera conjunta. Bueno, con esto me quiero despedir. Les quiero recordar nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, el que aparece en pantalla, donde ustedes pueden escribirnos, solicitarnos temas y hacernos alguna sugerencia sobre este primer programa del 2013. Con esto nos despedimos, nos vemos el próximo viernes, como siempre en Padres al Día.